Bueno, le estaba diciendo que para los de primero, como tienen que empezarse a familiarizar con lenguaje, entonces vamos a dejar una tareita, ¿sí? Primero y segundo, averígüenme qué es ARL, EPS, AFP, AT, EL, SST y SGSST. Son 7 palabritas. Ya las escribo. Ya les comparto y les escribo. Entonces, les voy a compartir para que ustedes puedan ver lo que vamos a averiguar. ¿Listo? Van a ser esas palabras. Los de primero y segundo semestre. Los de tercero siguen con el trabajo que les dejé. ¿Sí? ¿Entendido? Entendido, profesor. Bueno. Si saben los de tercero, ese fue un trabajito que les dejé a ustedes en primero, ¿no se acuerdan? Sí, señor. Sí, señor. Ah, bueno. Eso ya Yo es, creo. yo creo, no, es casi Qué seguro. pena, profe, es que no se le escuchaba bien. ¿Me puede repetir, porfa? Ahí están las palabras. ¿Las ves? Bueno, no son Sí, palabras, sí, señor. son siglas, ¿ya? Glosario de siglas. Pongámoslo así. Siglas son palabras comprimidas en ¿qué? O bueno, vocablos que salen de la comprensión de palabras, ¿ya? Eso es lo que vamos a buscar, ¿listo? También, Profe, o sea que nos toca investigar las definiciones, ¿sí? De sí, esas palabras. o sea, no las definiciones, miren, esta es la sigla. ¿Qué significa por lo menos SGC, que es con la única que les voy a ayudar? Eh, no, ya, esas son las otras. Ya no más. Por lo menos voy a ayudarles con SGC. Eso significa, perdón, sistema de gestión de la calidad. Como ven, SGC está en rojo y voy a poner en rojo las letras que hacen la sigla. ¿Listo? Sistema de gestión de la calidad. Eso es, de ahí es que sale SGC. ¿Ya? Lo mismo va a pasar con las otras. ¿Ya? ARL, EPS, IPS, AFP, AT, EL, SST, SG, SST y SGA. ¿Listo? ¿Entendido? Sí, profe. Los de segundo y primero. Ok. Bueno. ¿Qué más les puedo poner a hacer como para ir adelantando? Ese era uno y el otro era... Yo a los de primero en higiene les dejé una tarea especial, ¿no fue así? A todos, ¿no? Que eran factores, ¿cuáles eran los factores de riesgo químico, cierto? Sí, señor.
Esa fue la tarea. A todos. Bueno, listo. Entonces, para complementar para los de primero, ¿qué es un factor de riesgo? ¿Qué es un peligro? ¿Qué es riesgo? ¿Y qué es un agente de riesgo? ¿Listo? Esas son las, además de las siglas, eso es lo que vamos a empezar a buscar. Glosario de siglas y vocablos. ¿Listo? Listo, vocabulario. Ay, me comí la B. Listo, ya. Vocabulario. ¿Listo? Entonces, esa es la tareita para los de primero y segundo semestre. Para aquellos de primero que ingresaron hoy, pues es su primer trabajo, ¿ya? Para los que vienen hace 2 clases conmigo, pues me toca darles una mala noticia, que tenemos que reiniciar el grupo, ¿ya? Entonces, los otros trabajos no los podría valer, porque vamos a reiniciar con ustedes temáticas. Pues yo sé que han tomado tiempo, pero igual les sirve de conocimiento. Este sí es uno de tarea, de conocimiento, pero también es uno que es un trabajo que les va a ayudar, que ya va directamente para nota. ¿Listo? Ok. Esto lo voy a subir al WhatsApp. Y ya les paso a ustedes las ahorita más tardecito les paso las aulas, cuando cree las aulas. ¿Listo? ¿Qué seguiría acá? El tema de la rúbrica. La rúbrica es que si lo van a presentar en Word, si es presentado en Word, debe cumplir con lo siguiente. Debe cumplir con espacio interlineado de 1,5. Debe tener márgenes de derecha 3, izquierda 3, arriba 2.5 y abajo 2.5. ¿Listo? Como es de consulta, debe ir bibliografía. Y también debe ir portada. ¿Listo?
Si es presentado a mano, se debe subir en un documento en Word las imágenes con su específico orden. ¿Listo? No, en Word no, en PDF. Pero para pasarlo a PDF tuvieron que haberlo subido en Word y guardarlo como PDF. ¿Listo? Esa es la rúbrica. ¿Listo? Estas son las condiciones del trabajo. Esto lo voy a guardar y después se lo subo. Listo. Ok. Bueno, ya vimos qué es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Yo después subo el trabajo o ahorita se lo envío por el WhatsApp al grupo de primero y segundo. ¿Listo? Los de tercero siguen trabajando lo que vienen trabajando. ¿Hasta ahí todos enfocados? Bueno. ¿Sí o no? Sí, profe. Okay. Sí, señor. Bueno, ¿qué les había dejado? Factores de riesgo químico. Investigar todo lo relacionado con factores de riesgo químico, con bibliografía y portada, letraria al 11 y márgenes habituales. Bueno, listo. Investigar todo lo relacionado con factores de riesgo químico. ¿Qué encontraron de factores de riesgo químico? ¿Qué encontraron? Oye, profesor, busco el trabajo. ¿Votó el trabajo? ¿Cómo así? Ah, espere, lo busco. Que yo lo envié. Ah, ok. Listo. Factores de riesgo físico y químico. Ujú. Este grupo incluye todos aquellos objetos, elementos, sustancias, fuentes de calor que en ciertas circunstancias, especialmente de inflamabilidad, combustibilidad o de defectos, pueden desencadenar incendios, explosiones y generar lesiones personales y daños materiales. Pueden presentarse por incompatibilidad físico-química en el almacenamiento de materias primas, presencia de materias y sustancias combustibles, presencia de sustancias químicas reactivas. Entonces, como ahora sí vio en las noticias ese incendio que hubo en Bogotá, esa cosa de cera, donde explotó ese carro. Sí. ¿Qué pasa con ese carro, Fabián? Cuenta. No, pues yo hablaba de la noticia, mandó el carro, profesor. Ah, ok. Sí, lo que pasa es que generalmente cuando tenemos factores de riesgo químico, yo tengo que asociar, voy a compartirles aquí. Entonces, factores de riesgo químico. Para que esto... Profe, pues acá perdona un momentico. Perdóname un momentico, Karen. Ten la idea ahí y ya. Quiero que todos pongan atención porque esto les sirve tanto a los de primero y segundo como a los de tercero. ¿Listo? A los de tercero se supone es un repaso, para los de primero y segundo no. Pero de una vez estoy explicando temas que
más adelante vamos a tener que ver en las materias de primero. Entonces así van asimilando de una vez cosas que vamos a ver dentro de 8 días. ¿Listo? Ok. Ahora sí, dime. Karen. Te estoy esperando. Acá estoy. ¿Qué me ibas a decir? Profe, dice que el riesgo químico es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado de la explosión de agentes químicos. Esta exposición viene determinada por el contacto de este con el trabajador, Ya, normalmente por inhalación o por vía inhalatoria o por vía dérmica. ya. Sí es por ahí. Entonces, ya te voy a explicar. Eso era lo que yo quería explicarles. Vamos directamente a esto. Cuando yo tengo un factor de riesgo químico, tengo que tener en cuenta qué consecuencias me puede generar este químico. O sea, qué efectos de un químico. ¿Qué me puede ocasionar un químico? Envenenamiento. ¿Cuál otro? Quemaduras. ¿Cuál otro? Irritaciones, Irritaciones. Enfermedades respiratorias. Enfermedades respiratorias. ¿Qué otra cosa me puede causar un químico? Cáncer, Enfermedades. ¿Cómo es eso? Esos son enfermedades cancerígenas. asfixia también, No, eso ya está en una enfermedad. Intoxicación. Envenenamiento e intoxicación es lo mismo, ¿no? Entonces pongamos intoxicación, que sería la palabra técnica. Intoxicación. Tenemos que aprender a hablar con las palabras técnicas, ¿no? Bueno, entonces intoxicación, quemaduras, irritaciones, enfermedades respiratorias. Aquí voy a hacer paréntesis. Entonces, asfixia. ¿Cuál otra? Asma. Asma. ¿Cuál otra? Cáncer nasal. Silicosis, silicosis, asbestosis, Neumoconiosis. bueno, etcétera. Sí, todas esas. ¿Listo? Sino para no irme tan largo. ¿Listo? Enfermedades que cancerígenas. Hablamos de enfermedades cancerígenas, todo tipo de cáncer, ¿ya? No vamos a decir que es el de la piel, el de la lengua, el del dedo, bueno, es todo tipo de cáncer. Cáncer al riñón, cáncer a la próstata, cáncer, todos los tipos de cáncer que puedan existir. Cáncer nasal, cáncer de piel, cáncer de laringe, de faringe, esos sí son comunes, ¿ya? Bueno, listo. Enfermedades cancerígenas. ¿Qué otras enfermedades más me puede causar un químico? reacciones alérgicas, Pero las reacciones alérgicas las tengo como en forma de asma, asfixia o una irritación. Entonces, ya las abarqué. Profe, ya a mí también me daba problemas hereditarios, mutaciones. Mutaciones y enfermedades congénitas. Eso tiene que ver con eso. Bueno, listo. ¿Qué más nos puede pasar? Puede ocasionar muerte. ¿Cómo me puedo morir?
de todas las anteriores. Por cualquiera de las anteriores. Y muerte por explosión. Entonces ocurre explosiones, ¿no? Digamos que hasta ahí. Dejamos, o sea, entonces vamos a ver ciertas cosas. Recalibremos acá una cosita, ¿sí? Por ejemplo, si yo dejo esto así, voy a dividir muy claramente esto en accidentes de trabajo versus enfermedades laborales. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué quiero que veamos esto? Porque es que los químicos me pueden generar una enfermedad a largo plazo o me pueden generar un accidente en un momento dado. ¿Sí o no? Claro, profe. Suceden ambas cosas. Exacto. Sí, señor. Entonces vamos a lo que pasa es que no tengo una ya sé qué voy a hacer. Para que ustedes me entiendan, voy a generar algunas cositas aquí. ¿Dónde está un simbolito? No, aquí toca hacer una captura de texto. Pero ¿dónde está el cuadro de texto? Listo, aquí lo tengo. Entonces vamos a generar una cosita aquí. Un símbolo, que es un corchete. Ese corchete anteriormente se usaba para agrupar cosas, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces aquí vamos a generarlo al 66%. Tamaño de letra 66. No, pero este se tiene que ir como en 150. Ya, uy, esa sí cupo toda, miren. Estos tres. Me fui mucho. Estos tres son enfermedades de AT. Enfermedades de AT no, perdón, accidentes de trabajo. Yuri, ¿puedes apagar el audio? Esta otra estas otras me van a generar ¿qué? Enfermedades laborales. ¿Ya? Entonces con esto ya estamos viendo que tenemos entonces los químicos sí hay que tenerlos en cuenta, ¿sí ven? Porque por un lado ellos me pueden generar accidentes de trabajo como es una intoxicación, una quemadura, una explosión, o me puede ocasionar enfermedades laborales como son irritaciones, enfermedades respiratorias, enfermedades cancerígenas, mutaciones y enfermedades congénitas. ¿Listo? Entonces este tema de los químicos
es un factor importante que uno tiene que analizar constantemente en el trabajo. ¿Qué consecuencias tanto físicas como químicas, qué consecuencias tanto de accidente de trabajo como enfermedad laboral me puede ocasionar un químico? ¿Listo? Ahora vamos a analizar otra cosa. ¿Cómo ingresa? ¿Cuáles son los estados de los químicos? El estado sólido, estados de la materia. Estamos hablando de los químicos, ¿no? ¿Qué estados de la materia podemos encontrar? Sólido, ¿cierto? Polvos. Líquido, hasta ahí todo vamos bien. Gaseoso. ¿Qué otros? Hay unos procesos que están entre los estados, ¿sí? Y están, pues los estados son esos, ¿sí? Esos son los estados de la materia. Yo puedo encontrar los químicos como sólidos, como líquidos o como gas, ¿cierto? Esos son los estados. Lo cual me va a decir que un sólido, ¿será que un sólido puede ingresar al cuerpo vía dérmico o vía, o sea, por absorción o por respiración? Pregunta. Un químico Por los dos. Por respiración, porque son como partículas en forma que son sólidos. Muy bien. Entonces, sólidos ingresan por respiración. ¿Y cuáles son? Estos son los polvos, las partículas. ¿Y cuáles eran los otros? Moléculas. No, las moléculas no, eso ya es muy abajo de la materia. Eso ya es un desglose muy alto de la materia. Eso lo vimos. Las fibras. Y fibras. Esa es la forma como ingresa un sólido al cuerpo. Por vía respiratoria. Entonces pongámosle la vía y cómo es. No por respiración. Vía respiratoria. Y va a entrar como un polvo, una partícula o una fibra. ¿Listo? Como estado gaseoso, líquido, ¿cómo ingresa? Intoxicación, no. Puede ingresar por dos estados. Vía oral. Vía oral. Y vía dérmica. Algunas sustancias se absorben por la piel, ¿ya? Obviamente no voy a colocar aquí cuáles hay. Bueno, los estados que podemos encontrar. Entonces, encontramos nieblas, rocíos, o sea, además de líquido, podemos encontrar nieblas, rocíos y cuáles más. Vapores. No, los vapores ya van por el lado gaseoso. Nieblas, rocíos y qué más. ¿Hicieron la tarea? ¿Por la humedad, profe, también se puede? No. La humedad es vía dérmica. O sea, si yo me baño
y me seco, a mí me ingresa el químico por por vía dérmica, por los poros de la piel. Bueno, entonces digamos que vamos a quedar con nieblas y rocíos. Y hay dos formas, vía oral y vía dérmica. Y obviamente los líquidos, ¿no? Y su estado normal, líquido. Porque, ¿qué pasa cuando yo hablo de esto? Que pues, obviamente los líquidos son líquidos. ¿Sí? Los líquidos son líquidos. Y cuando yo inyecto, digamos a presión por un sistema o algo, este líquido se me puede pulverizar y se me puede formar rocío o niebla. ¿Ya? Que es cuando vemos el agua así pulverizada, por lo menos en los sprays, cuando usted aplica el rociador, eso le genera una capa de agua pulverizada, o puede ser ahorita el tema del alcohol, usted lo utiliza en spray, eso es pulverizado, ¿sí? Usted siente que lo está mojando, pero la partícula, o sea, no salen gotas, sino salen partículas muy diminutas. Entonces, ¿eso es una niebla o es un rocío? Eso es un rocío, y una niebla es todavía más particulado. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, como líquido lo puedo ingerir y puede entrar por absorción y por la vía oral, por las nieblas y rocíos me puede entrar por vía dérmica y la vía respiratoria también. Entonces tenemos que aquí entraría por las tres vías. Eso es lo que pasa con los líquidos. Los líquidos son peligrosos en ese sentido. Ahora vamos a ver los gases. ¿Listo? Los gases entran por vía respiratoria. ¿Listo? Por ninguna otra forma. ¿Y qué encontramos acá? Gases y vapores orgánicos. ¿Listo? Esos son los estados de la materia. ¿Cuáles son las vías de ingreso al cuerpo? Y en sí cuáles son, digamos, la particularidad de la materia en la cual nos va a atacar por el lado del riesgo químico. ¿Listo? ¿Qué otras vías hay? Además, porque aquí estamos hablando de vías. Entonces hagamos una nueva diapositiva. Las vías de ingreso al cuerpo. ¿Qué encontramos? Encontramos que había vía respiratoria, o sea que entra por ¿dónde? Por la vía respiratoria, ¿por dónde entra? Por las fosas nasales. Boca y nariz. Por vía oral. Vía oral es por la boca. Y la vía Por la vía ocular, profe, también. La vía dérmica, ¿qué? La vía ocular. Ocular. Ocular, sí, señor. Bueno, eso es en caso de bacterias. Más que todo el ingreso de bacterias al cuerpo por vía ocular, porque los químicos lo que hacen es irritar y ya. Entonces, vía dérmica. Bueno, pero sí, podemos vía ocular. Vía dérmica,
¿Ingresa por dónde? Ingresa... Profe, por los oídos también puede ingresar, No, ¿no? La piel. no. Es que lo que Porque yo estoy averiguando por ahí, decía también que hipoacusia y todo eso nombrando. es que la hipoacusia, a ver, la hipoacusia Sí, es por el ruido. es una enfermedad que se ocasiona por un agente o factor de riesgo físico, ¿ya? Eso los voy a explicar ahorita, ¿ya? Pero entonces estamos mirando los aspectos de esto. Entonces, aquí, ¿vía qué? ¿Qué me dijo Juliet? Vía Ocular. ocular. Pues sí, las irritaciones. Entra por el ojo. Listo. ¿Qué otra vía? Vía parental. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es esa vía? Dice que es por lo de los fármacos. Listo. Entra por una cortada con objeto cortopunzante. Cortada o incisión. ¿Qué quiere decir eso? Que entra, me corté o apliqué, o sea, metí a presión un objeto cortopunzante. ¿Qué objetos cortopunzantes hay? Las agujas, Exacto. las cuchillas de bisturí. Bisturí. Eso, ya, entonces ya se quedó entendido. Entonces la vía parental es todo lo que de pronto en un ambiente, digamos, clínico, yo puedo, ¿qué? Por una cortada o por una por una incisión con una aguja en la piel, ¿ya? Listo. Esas son las vías de ingreso al cuerpo de cualquier agente de agente de riesgo en general. Para el agente de riesgo químico tenemos que tener en cuenta la vía respiratoria, pero la voy a colocar en otro color, la vía oral, la vía dérmica, ¿sí? Son las principales. Puede existir la vía ocular o la vía parental, pero estas son más de el tema biológico, ¿ya? Entonces lo voy a poner en verde. Ahí no se ve bien. Un verde más fuerte. Eso. Entonces la vía ocular, que muchas bacterias entran por el ojo. El COVID entra porque yo me acomode el tapabocas, ¿ya? Entonces por las mucosidades, ¿ya? Las mucosidades son la secreción lagrimal, obviamente la mucosidad de la nariz, la salivación de la boca, ¿sí? Esas son las mucosidades, ¿ya? Listo. Esas son las vías de ingreso al cuerpo. ¿Qué más había que averiguar? Ya sabemos que el químico ingresa por vía respiratoria oral dérmica en su estado sólido, líquido y gaseoso, que puede generar intoxicación, quemaduras, explosiones como accidentes de trabajo y enfermedades laborales, irritaciones. Estamos hablando de una dermatitis crónica, enfermedades respiratorias, asfixia, asma, silicosis, asbestosis, enfermedades cancerígenas, mutaciones y enfermedades congénitas. ¿Listo? Eso puede desencadenar una enfermedad laboral.
¿Hasta ahí todo claro? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. ahora, como ya dijimos sus estados acá, ¿qué tipo de polvos puedo encontrar? Que será el resto de la tarea. ¿Qué polvos puedo encontrar? Pero no todos. Vamos a dar unos ejemplos. Polvo como, o sea, polvo de la tierra o algo así, o arena o polvo de la arena, también la arena suelta polvo. Harinas, Sí, es de eso, profe. harinas, esos son polvos. Harinas, sí. Las harinas son polvos. Sí, obviamente la tierra o el mugre. Ya. Ahí estamos dando dos ejemplos de polvos. Partículas, ¿qué puedo encontrar en partículas? Asbesto. Muy bien. ¿Qué otro? Sílicos. Ah, silicio. Muy bien. ¿Qué otro puedo conseguir? A ver, Fabián está muy callado. En Señor fibras. profe. En fibras, ¿qué puedo encontrar? En fibras, ¿qué puedo encontrar? Suenan los grillos. Bueno, ¿quién me puede decir fibras que puedo encontrar? Fibras de amianto, ¿no? ¿Qué? ¿Adamantio? Eso no es Amianto. amianto. ¿Tú sí es una fibra? Porque cuando hablamos de fibras son como tienen una peculiaridad y es que son vegetales. ¿Sí? De origen vegetal. Son como plantas, ¿no? Como ¿De verduras, profe? ¿Ah? ¿Como de verduras, fibra de verduras o, Por eso o algo de como... es fibra vegetal. Las fibras son de origen vegetal, las partículas son de origen entonces, ¿qué podemos encontrar? Sí, las fibras son de origen vegetal. ¿Cómo qué? Como Amianto. dale con el amianto. Vamos a ver si el amianto. Profe, yo encontré que el lino, ¿Y qué es el lino? no sé. Dice que son fibras vegetales como el lino, el cáñamo. ¿Eso qué son? Maderas. La caña de El azúcar. lino no es como el pelo. El pelo de, por ejemplo, de un gato angora o algo así. Como eso, como cuando sacan ese, como acerrín, algo así. Sí. Cuando están haciendo la madera, Muy que están cortándola. La madera, exacto. Fibras de madera, caña de azúcar, el lino. Esas fibras. Cáñamo. naturales, algodón. Yute, ramio. Cáñamo. Eso, ya ahora sí le dieron, ¿no? ¿Ponemos más? No, ya con eso tienen. Algodón. Ay, Sal, coco. el algodón bota mucha fibra. Profe, o sea, son como todos los tejidos orgánicos, ¿cierto? Sí, señorita. O sea, todo lo que sea sólido, pero que sea de origen orgánico o vegetal. ¿Ya? Más que todo vegetal. ¿Sí? Bueno, listo. Ahora sí, vámonos con las nieblas. ¿Qué podemos encontrar en nieblas? Humo. Ay, faltó humus.
El, Humo de esa parte. Bueno, nieblas. puede ser por la humedad. Generalmente cuando uno está aplicando pintura, ustedes ven que el tipo cuando tiene un, ¿cómo es? Un compresor, tiene una pistola de... Pistola. Maneja una pistola. Y ustedes ven que cuando él aplica la pintura... Profe, ¿Quién me interrumpe? profe, nieblas como, digamos, como en cambio de clima en invierno, que hay mucha nieblina, ¿sí puede también? O sea, de ahí, a ver, ¿qué tú ves cuando hay una niebla, cierto? Ves que se va como, o sea, se está perdiendo la visibilidad porque hay un elemento en la atmósfera, ¿sí? Pero resulta que ese elemento no es un sólido, es un líquido muy particulado que está en la atmósfera. Ese es el fenómeno de la niebla en el agua, en la lluvia, ¿sí? Cuando llueve o cuando digamos que la atmósfera Bruma. la bruma es lo mismo, claro, la bruma o niebla, ¿sí? Entonces ahí en ese punto se genera, por lo menos, digamos que estamos en un sitio muy árido, muy desértico, y llegó y cayó un frente frío de lluvia. Automáticamente, por el calor que está ahí, se empieza a levantar vapor, y si se enfría mucho puede nublarse, o sea, se pierde visibilidad porque tú ves que se está condensando una capa blanca en el aire, ¿sí? Asimismo sucede con algunos químicos. Entonces al aplicarlo, él empieza a salir en forma, o sea, tú ves el gas porque lo ves ahí, lo ves en estado, no, perdón, el gas no, lo ves particulado en la atmósfera, entonces tú sabes que está ahí, ¿sí? Y puedes pasar a través de él y eso te puede generar bueno, una intoxicación o algo. Hay sustancias como el cloro, ¿sí? Y esto se aplica no solamente para los líquidos, también el tema de las nieblas y rocíos se aplica también para algunos gases. Pero dejémoslo, digamos, para el cloro. El cloro, cuando sale un escape de cloro, automáticamente se empieza a ver, ¿sí? Se forma blanco, pero es un blanco en el piso, ¿sí? ¿Qué otro? Hay un tema que es, ¿ustedes han visto el hielo seco? El hielo seco también sirve para hacer nieblas, ¿sí? Ese es otro ejemplo de eso. Bueno, en rocíos, ¿qué podemos encontrar? En rocíos sí podemos encontrarlo el ejemplo de la pintura. Cuando tú aplicas pintura con una pistola a presión, vas a ver que sale el haz de pintura y ese sí va a mojar la superficie que va a pintar. Eso es rocío. Rocío es toda la particulación. Pues, aerosoles. Los aerosoles, exacto. Aerosoles. Aerosoles, dijimos, las pinturas, pues en aerosol, sí, ahí está. El profe cuestiona así, por lo menos digamos como el sereno, ¿no? También es un rocío, ¿cierto? Sí, pero es que lo estamos viendo desde el punto de vista de químicos, no lo estamos viendo desde el punto de vista de... Ah, ya, profe. Sí, del clima, ¿ya? Entonces, en esto trataba la tarea. Tenían que darme también, si llegaron hasta polvos, darme por lo menos unos ejemplos de eso, ¿sí? Listo. En humos, ¿qué podemos encontrar? Humos van a ser todos esos... Humos me imagino yo, profe, que pues humos de los carros, humos de los hornos, ¿no? Puede ser ¿cierto? Son gases.
Bueno, los humos generalmente están relacionados con eso, con los hornos, ¿sí? Cuando yo tengo un proceso de combustión, un proceso de combustión es quemar algo, ¿cierto? Lo metí al fuego, él generalmente va a sacar sí, un gas blanco o un gas negro, dependiendo del químico, ¿sí? Esos humos generalmente, dependiendo del tipo de químico, algunos son extremadamente... Monóxidos de carbono Bueno, o dióxidos. CO... No, eso ya irían como en gases, ¿no, profe? Los monóxidos de carbono, Muy que es los bien. de los carros y todo eso. Muy bien, sí señor. CO, CO2. Bueno, aquí está. Aquí lo que podemos encontrar es, por lo menos en las fundiciones, el humo de fundir un metal. Van a salir partículas del metal en estado gaseoso. Y eso sale en el humo, ¿ya? Entonces podemos encontrar plomo en estado de humo. Profe, incendios, se puede ahí también agregar con esto. ¿Con qué? ¿Con humos? Sí, profe, con sustancias tóxicas también. A veces cuando, digamos, la gasolina se incendian gasolineras o algo así. O cuando queman todas esas llantas. Eso. Esos humos son químicos, ¿sí? Por lo menos ahí, cuando estamos hablando de quemar llantas, ¿qué estamos quemando ahí? Caucho. ¿Ya? O en su defecto, eso es caucho con un derivado de un hidrocarburo, ¿ya? Así es que se hacen las llantas. Entonces, esos químicos que se ponen a quemar, pues obviamente lo que van a hacer es generar contaminación. ¿Listo? Por vapores ya tendríamos y otros metales, aquí pongamos en procesos de fundición. Y en vapores podemos encontrar algunas sustancias que de pronto de un estado pasan a otro, ¿sí? Porque se les puso algo estuvieron en un proceso bueno, ¿cuáles son los estados? De sólido a líquido es fusión. De líquido a gaseoso es ¿qué? Evaporación, ¿sí? Entonces estamos pasando de un estado líquido a gaseoso. ¿Como cuáles? Como cualquier químico en estado líquido que lo vaya a pasar a gaseoso. Entonces ahí podemos encontrar muchos químicos. Vamos a encontrar también otra vez el cloro. Podemos tener generalmente el cloro yo lo consigo. ¿Cómo? Lo consigo en estado líquido, ¿sí? Entonces cuando lo paso de líquido a gas, es posiblemente se me puede generar vapor. ¿Listo? También tenemos, hay un químico que Hidrógeno. no, el hidrógeno ya está en gas. Entonces hidrógeno. El oxígeno. Profe, ¿cuál es hidrógeno. el Samantha? ¿Cuál? Samantha. ¿Dónde dice Samantha? No, que yo estaba investigando y me aparece humos y nieblas y Samantha. No, es así. La que vive al lado suyo. No, déjame, yo lo averiguo mejor, porque ese tipo de puede ser un vocablo de otro lado, entonces lo podemos ellos lo pueden llamar de una forma diferente.
como igual el español tiene tantas ¿qué? Tantos o sea, nosotros podemos, el chileno, el colombiano, el mexicano le ponen muchos nombres a las cosas, ¿sí? Entonces por lo menos ellos, un ejemplo claro, la palabra novio, ¿cómo le dicen en Chile? En Chile le dicen pololo, ¿sí? ¿La palabra qué? Novio. Ay, Entonces, tengo un pololo. exacto, entonces le dicen, en Chile le dicen pololo, en México le dicen, qué sé yo, el tinieblo, el querido, bueno, lo que ellos allá en su dialecto le den. Nosotros acá también le decimos el novio, además le decimos el tinieblo, le decimos bueno, ¿qué nombres no le ponemos a Tóxica. la tóxica? El tóxico. El tóxico. Bueno, ya cogieron la idea. Es eso. Entonces, ahí es donde vamos a ver. Ahí es El movio. el movio. Bueno, ya saben, ¿no? Entonces, asimismo, esa palabra Samantha de pronto tiene aquí está como otra palabra, ¿sí? Por lo menos, EPPs. Aquí se utiliza mucho EPP, elemento de protección personal. Allá se utiliza mucho EPI, elemento de protección individual, ¿sí? Pero vienen siendo lo mismo, ¿ya? Entonces, esos son formas como uno quiera ver las cosas, ¿ok? Tocaría buscarla, ¿sí? Y buscarla y ver el significado y ya traducirlo acá. Como para nosotros, ¿qué es eso? Bueno, estamos en vapores. Cloro. Aerosoles, ¿no? No, ya los aerosoles están arriba, en rocíos. Ah, ok. Cloro. Nomás encontré el cloro, qué cosas, ¿no? Tanto que hay el mercurio. Mercurio se vuelve vapor, ¿sí? En condiciones climáticas de un lugar caliente, yo puedo tenerlo en estado líquido y se puede ir evaporando solito. Entonces ahí se vuelve un vapor y es tóxico. Y otros metales. Profe, el que usted había dicho ahorita, el que es seco, ¿no? Ah, no, ya está arriba, el de lo seco. ¿Ya? Entonces, estos son algunos ejemplos de factores de riesgo químico que podemos encontrar en el día a día. ¿Listo? Hasta aquí claro el tema de agentes de riesgo químico y factores de riesgo químico. Estamos hablando de lo mismo. Pero cuando hablamos en higiene industrial, este factor de riesgo químico se vuelve agente de riesgo químico. ¿Ya? O sea que va a haber lo siguiente: factor de riesgo químico es igual a ¿qué? A un agente de riesgo químico. ¿Ok? Eso quiere decir lo mismo. Cuando hablamos de factores de riesgo químico, estamos hablando de agentes de riesgo químico. ¿Hasta ahí? ¿Todo entendido? Sí, señor. Bueno, entonces guardemos. Listo. Entonces vamos a seguir con nuestra presentación.
Entonces, situándonos en donde quedamos, bueno, vamos a hacer una paradita aquí que voy a tomar asistencia, ¿ok? Yo les dije que posiblemente en cualquier momento yo llegaba y les tomaba asistencia, ¿se acuerdan? Sí, señor. Listo, vamos a hacer aquí una paradita. Listo. Bueno, ¿Alexis está? Sí, profe. Ok. Kevin Alejandro Sepúlveda. Sí, profesor. Kevin, ¿ha entendido hasta aquí? Sí, profe, la verdad sí. Me la ha dejado un poquito más fácil. Ah, ok, bueno. Yuri Paola ¿Hay que prender la cámara? No, ya desde que me estén hablando ya sé que están ahí. Bueno, para hacerlo rapidito. Yuri Paola Marín. Presente, profe. Presente. ¿Tú estuviste también en hace ratico? Sí, señor. ¿En la de matrices? Sí, señor. Sí, señor. Yo te había puesto un no. Qué pena, disculpa. Bueno. Mónica, ya lo corregí. Mónica Marcela no está. Molano no está. Ni volverá. Linda Tatiana. Sí, señor. Los de primero, ¿han entendido? Alexis, ¿sí han entendido el tema? Sí, claro, Sí, profe. Sí, Ah, profe. bueno, listo. Lo que averiguamos, o sea, por internet es un poco complicado por los términos que nos dan y las palabras técnicas. Ya con lo que usted nos dijo, pues ya no podemos guiar un poco empezando desde las siglas y lo que usted acaba de explicar, lo de los riesgos químicos, así en esas divisiones, pues se entiende muy bien, profe, la verdad. Ok, bueno, listo. Paula Alejandra Moreno. No está. No se me hace raro. No ha venido las últimas dos clases. Bueno, Daniela Navarro está. Sí, profe. ¿Su merced ingresó a la otra clase también? Sí, señor. Es que me queda muy calladita y me preocupa. Bueno, don José David Osuna. ¿Por ahí anda? No. ¿Quién, profe? José David Osuna Perdomo. ¿Él no fue el que estudió por atrás con nosotros? Sí, pero volvió a ingresar, pero otra vez como que nada. Bueno, María José, ya está. Yo, presente. Ok. Yurleni, ¿está? Yurleni Morales. Sí, profe, presente. Ah, bueno, listo. Julia Lorena Ramírez. Presente, profe. Adriana Lucía Rojas. Adriana Lucía Rojas. Adriana Lucía. A ella se me durmió en clase, déjeme ver. A usted sí le quiero ver la cámara. A ver. Ah, no, está ahí. Se me demoró en contestar. Bueno, ya listo. Ok. Listo, Yo listo. estoy durmiendo. ¿Quién está durmiendo? ¿Karen? Ah, qué bonito ejemplo. Bueno. Después les comparto técnicas de hacer. Céspedes Guzmán, Angie Daniela vino. Se conectó en el de la mañana, pero ahorita no. Bueno, no. Esquivel Darly. Perdón, Darly Gómez. Esquivel. Darly ha tenido problemas técnicos hoy. Sí, ella se me llamó tempranito. Stephanie Lombana Torres. Primer llamado. Stephanie Lombana Torres.
Segundo llamado. Stephanie Lombana Torres, tercer llamado. Ahí dice que ingresó a las 11. Pero eso no me contesta, o sea que eso es lo mismo. Fabián Merchan. Presente, profe. Este chino si viene todos los días. Perdón, todos los sábados. Como siempre. Lorena Ospina. Presente, profe. Karen, ahora sí. Acá estoy. Ah, bueno, ahí estamos. Ok, Karen. ¿Quién? ¿Ingrid? Ya va Ingrid. Ingrid. Ya. Dana, Valentina. Yo sé que anda por ahí. Presente, profe. Bueno. Estas personas están todas asistieron hoy. Las últimas. Mariana Tobar Álvarez. No. Andrea Juliet Rodríguez. No. Brady Calderón. Ok. Por ahí la vi. Sí, profe. Laura Charri me dijo que tenía problemas de conectividad. Luz Lady Rivera. Presente, profe. Aquí falta. ¿Quién falta acá? Que no haya nombrado. Yo, profe, Camila. Profe, Julia Andrea dijo, me escribió por el interno que estaba en el campo y no tenía buena señal. ¿A quién le dijo? A Brady. Brady, ¿cuál Juliet? La niña. Julia Andrea, que también está en primer semestre. Juliet Andrea. Listo. Bueno, ¿quiénes me hacen falta? Yo, profe, Camila. Camila. Andrea Murillo Torres. Andrea Murillo Torres. Torres. Listo. Regálame un número de celular. 321 266 7661. Listo. Tú ingresaste hoy, ¿no? Sí, señor. Entonces eso indica que hoy te matriculaste o en estos días. Entonces eso ya las asistencias anteriores, con eso yo tengo en cuenta que tú has estado juiciosita viniendo. Bueno, y espero que de aquí en adelante juiciosita viniendo. ¿Listo? Bueno, ok. Profe, Stephanie Lombana escribió por mensaje por acá. Pero ¿qué escribió Stephanie? No, pero yo no tengo nada acá. Pero a mí no me escribió. Ni al grupo. Y profe está escribiendo por aquí por mensajes de David dice, profe, no puedo ingresar. Lorena Ospina, pero ingresamos con el mismo link y ya. No, aquí no me he actualizado nada más. Mira, pues, bueno. Sigamos. Hay una niña que se llama Andrea Carolina Lugo y Ana María Mendoza Lugo. ¿Qué pasa con ellas dos? ¿Están ahí?
Ana María Mendoza, Lugo, ¿está o no está? Por favor. No está, ¿cierto? Bueno. Listo. Bueno. Camila, nada. Camila Andrea Torres. Murillo Torres. Murillo Torres. Sí, Murillo Torres. Qué pena. Ya. Entonces en esta ya estás aquí como ingresado. Bueno. Listo, perfecto, sigamos. Bueno, listo. Ok, vamos a ver. Ahorita tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No, eso es de esta mañana. Más 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por aquí. Once, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Deben haber 18 en el grupo. Sí, exacto, hay 18. Bueno, entonces sigamos. Ya que hicimos el break de la tomada de lista, bueno, sigamos con lo que estábamos haciendo, que era voy a compartirles la otra presentación. Ya estamos en la presentación. Quedamos hace 8 días en qué fue, en fibras. ¿Ok? ¿Dónde quedamos? Acá. Quedamos en que pues por su estado físico las partículas, las fibras y los polvos son una presentación de los químicos en estado sólido. ¿Listo? Habíamos hablado que una nanopartícula, las fibras son más largas que las partículas. La partícula puede llegar a medir nanómetros o micrómetros, ¿sí? Cuando una partícula es de una longitud de nanómetros, generalmente nunca llega a este punto. Vamos a hacer punticos. Nunca llega a más de este punto. Puede llegar una fibra aquí. Y no mucho. Puede llegar hasta por aquí, hasta esta región. Estamos mostrando cómo es la ramificación al interior de un pulmón. Al interior de un pulmón, empiezan los bronquios, que son las ramificaciones grandes. Se dividen en bronquiolos. O sea, mira, dice bronquio principal, bronquio secundario, bronquio terciario, bronquiolo, y el último es
bronquiolo terminal, y lo último es ¿cómo es? Los alveolos. Los alveolos es la última parte de toda esta ramificación del pulmón, ¿cierto? Cuando yo veo que tengo una partícula que llegó a una longitud de nanómetros, ella generalmente me va a llegar hasta este punto, ¿sí? Y ese no debería ser el color debería ser amarillo, porque eso es algo muy, o naranja, tendríamos un estado de urgencia cuando una partícula me ingrese hasta ahí. Pero ¿qué es lo que nos ayuda? ¿Sí? Tarde o temprano las presiones de los gases al interior del pulmón van a hacer que expulsemos esas partículas, porque no llegan hasta la parte terminal donde hay el intercambio gaseoso. Pero si llegamos nosotros y digamos el químico en estado sólido me llega a concentración, o sea, su diámetro, como lo vemos acá, su diámetro o su longitud llega a ser en micras, que es la unidad más, bueno, hay unidades más pequeñas de longitud, pero es una de las unidades más pequeñas de longitud dentro del cuerpo. Es muy peligroso. Entonces ahí vamos a tener el problema de que vamos a afectar otras partes del cuerpo, ¿ya? Ahí empezamos, cuando entra a ser la longitud más pequeña en micras, va a empezar a afectarme los alveolos pulmonares, ¿ya? Porque ahí es donde empieza a taponarme el alveolo y por tanto no va a entrar oxígeno. Ahí esos gránulos o esos granitos ya tienen contacto directo con arterias, con capilares. Ahí se conectan capilares y ahí es donde va a haber el intercambio gaseoso. Entonces entra oxígeno a la sangre y la sangre devuelve CO2, ¿ya? Si yo con una partícula tapono ese alveolo, pues por ahí no me va a entrar CO2 ni tampoco voy a entregar oxígeno a la sangre. Entonces automáticamente empieza a morirse esa pequeña célula del pulmón. ¡Pum! Empieza a morir. Y eso empieza a generar una necrosis poco a poco de todo el pulmón, ¿cierto? De las células que se van afectando, va matando ahí y después va muriendo. Por eso es que después ya perdemos capacidad pulmonar. ¿Entendido hasta ahí? ¿Sí está entendido? Sí, profe. Ok. Entonces, bueno, ya habíamos visto el resto de la explicación. Quería hacer esta explicación más clara por el tema de las partículas a nivel. ¿Qué problema podían llegar a tener por vía respiratoria? Hasta ahí, bueno, ya de pronto los muchachos de tercero han visto algo de anatomía, fisiología, pero yo por eso ahí lo estoy haciendo más explicadito. ¿Para qué? Para que sepan que entran por vía respiratoria, como se ve acá en el dibujo con el señor y los pulmones, lo que ingrese por vía respiratoria hasta donde llega para hacer un intercambio gaseoso. Entonces ahí están las dos imágenes. ¿Listo? Bueno, ahora sí saltemos al tema de cómo, bueno, según sus propiedades peligrosas, hay más clasificaciones de los químicos. Entonces tenemos que hay explosivos, inflamables, comburentes, inflamables y explosivos, ¿sí? Son peligrosas para la salud, obviamente, porque un explosivo, pues ante una reacción explosiva, generalmente el cuerpo suele herirse gravemente, ¿no? Y entre más cerca, peor, ¿sí? Ante un evento inflamable, pues el ser humano puede llegar a tener quemaduras. Y en un comburente, pues tenemos químicos que
si son guardados en condiciones que no son las que no son las ideales para guardar el químico, estos solitos pueden empezar a arder. ¿Qué pasa? Los tales comburentes son muy fáciles de arder. Entonces, en reacción con otro químico o por las condiciones del sitio de almacenamiento, las condiciones no son las apropiadas, él puede arder fácilmente, o sea, se puede volver fuego. ¿Entendido hasta ahí? Entonces, según sus propiedades peligrosas para la salud, se dividen en explosivos, extremadamente inflamables, fácilmente inflamables y comburentes. ¿Ya? Ahora, según la toxicidad, sus propiedades toxicológicas se dividen en muy tóxico, tóxico, nocivo y sensibilizante. Bueno, estos, obviamente, uno tóxico y el muy tóxico son venenos, ¿no? Entonces, por eso está la calavera. El nocivo es que le puede generar un episodio. ¿Un episodio en la salud. Y el sensibilizante, pues que pueden terminar siendo cancerígeno. Por eso está el dibujito. Este dibujito que está en el rombo rojo significa que es un producto cancerígeno. ¿Ya? Bueno, por sus propiedades peligrosas para la salud, vamos a tener obviamente tenemos corrosivos, irritantes y peligrosos para el medio ambiente. Entonces ahí mismo están los y el CMR, que están los cancerígenos, mutagénicos y demás. ¿Listo? Entonces según la directiva deben clasificarse con esos símbolos, pero aquí no estamos hablando de simbología, solamente estoy hablando de ellos. Entonces hay propiedades, como le dije, cancerígenas, mutagénicas, hay corrosivos. ¿Los corrosivos cuáles son? Pues obviamente estamos hablando de todo lo que sea un ¿qué? Cuando un material es corrosivo es ¿qué? ¿Aló? Cuando yo tengo un corrosivo, ¿qué es? ¿Qué material es? ¿De qué químicos estamos hablando? Los ácidos. Muy bien. ¿Quién dijo los ácidos? ¿Quién dijo ácidos? Lorena, profe. Lorena, profe. Listo, bien. Listo, Lorena. Ok. Bueno, cuando hablamos de irritantes, ¿qué estamos hablando? Que me van a ocasionar daños en la piel, ¿sí? Pero no como corrosivo de que me está quemando o me está corroyendo el tejido, sino más bien que me va a generar una inflamación, ¿ya? Y peligros para el medio ambiente, obviamente pues que es tóxico para el medio ambiente y cualquier animalito expuesto a él se puede morir. Hasta ahí nos acompaña. Bueno, ¿cómo se miden los químicos? Los químicos se miden de varias formas, ¿sí? ¿Qué máquinas vamos a usar o instrumentos vamos a usar para medir esto? Tenemos los explosímetros. Aquí tengo unos ejemplos, ¿sí? El MSA me mide la concentración de oxígeno y de otros gases. Si pudiéramos ver más grande una imagen de estas, podríamos ver. Déjame. La voy a agrandar todo lo que pueda. Así. Yo creo que esa es la mejor imagen. Si ven, ahí está el oxígeno. El H2S es el sulfato, el ácido sulfídrico, perdón. Ese es extremadamente venenoso en estado gaseoso. Se utiliza para en perforación y otros procedimientos en el área de los petróleos. ¿Para qué? Para depurar el petróleo y todo eso. Se inyecta y él
él genera gases, ¿sí? A veces llega producto que sale con, producto hablo yo de hidrocarburo que sale con ese químico, y si usted no usa las mascarillas de gases, ahí puede quedar en un episodio de salud ahí. Es más, tengo una anécdota de una compañera que alguna vez le pasó allá en un puesto de, ¿cómo le digo? Allá trabajando con una empresa de perforación. Ella estaba haciendo la inspección con el compañero y pasaron por un sitio donde había ácido sulfídrico, y el compañero no se puso la mascarilla y pasó, ya apenas inhaló, quedó ahí. Como no inhaló mucho y por la rápida respuesta que tuvieron ante el evento, la persona lo pudo contar, ¿sí? O sea, salió victoriosa de ese incidente. Pero entre más absorba, más puede llegar a afectarse el cuerpo y morir más rápido. Pero déjeme ver a ver si hasta aquí lo puedo. Pues la imagen está muy clara. Ahí también monóxido de carbono, y hay un combinante que es para medir espacios confinados. Si ven ahí en la grafiquita está todo eso, listo, en la imagen del equipito. Ahí se los voy a dejar grande y lo voy a guardar, y no lo tenía agrandado, pero es bueno tenerlo como agrandadito, ¿cierto? Para saber qué es lo que estamos mirando acá. Dejémoslo ahí. Eso es lo que se mide con explosímetros, ¿listo? Con medidores de partículas finas, ¿qué hacemos? Esto es lo que llamamos un dosificador. Usted se va al área, le pone una mascarilla al trabajador, y él va a hacer su trabajo diario común y silvestre. Entonces él ahí, el sistema le va a tomar muestras de lo que él está haciendo, ¿sí? Y eso va a quedar encapsulado en unas almohadillas que después se pueden mandar a analizar por laboratorio, o si hay digitales, pues obviamente de una vez van a tomar y van a dar el valor. ¿Listo? Que hay varias técnicas, el analítico y el digital, el análogo y el digital. Entonces en este caso el análogo es un sistema de bombas que van a sacar muestras del ambiente, y el otro es uno que ya da el dato. Saca muestras del ambiente y lo mandan a analizar al laboratorio, y el otro si el aparato lo da la medida de una vez. ¿Ok? Estos son medidores de absorción para medición de concentración de químicos. Estos son muy usados cuando requerimos medir. Los otros son para el usuario, ¿sí? Para el trabajador. Se pone el trabajador y para saber él a qué puede estar expuesto en su jornada laboral. Esto es cuando identificamos que hay sitios donde hay concentración de químicos. Entonces aquí en estos lo que yo hago es, por medio de una máquina de absorción, de una bomba, absorber parte de la atmósfera de ese sitio de trabajo y mandarlo a analizar al laboratorio. Como ven, ahí están los componentes, hay unas almohadillas pequeñas, hay unos filtros, hay unas bombas, ¿sí? Y todo es un equipo pequeño. Anteriormente era mucho más grande. ¿Listo? Y bueno, con esto terminamos el tema de mediciones químicas, ¿sí? Estos son los instrumentos que se utilizan en medición en higiene industrial para lo que son agentes de riesgo químico. Ahora, para los agentes de riesgo físico, como tenemos que son contaminantes, o sea, aquí el tema de los contaminantes, los agentes de riesgo físico son contaminantes de energía,
generados por algún fenómeno físico. Ya les había dicho, ¿no? Entonces tenemos, según la forma de energía, tenemos energía mecánica, térmica, electromagnética, ¿sí? Esas son las clases de energía. Por mecánica podemos encontrar ruido y vibraciones. Por térmica, temperaturas. Y por energía electromagnética, la radiación, las radiaciones ionizantes, las no ionizantes. Y ahí para el tema. ¿Listo? ¿Cómo le digo yo? Con energía mecánica, obviamente dijimos que podemos encontrar el ruido y las vibraciones, entonces vamos a seguir con esa misma. Cuando hablamos de ruido, tenemos que tener en cuenta que el nivel de percepción del oído va hasta máximo los 120 decibeles, y los 120 decibeles corresponden a una explosión donde usted va a tener un pitido y los oídos zumbando por un buen rato, y es una exposición a un ruido corto, no es largo. Si usted llegara a tener constante un contacto prolongado con esa fuente, posiblemente pierde la audición y tiene un daño crónico ahí al oído. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son las diferentes fuentes de contaminantes de riesgos físicos? En general, todo lo que sea mecánico, o sea, que haga parte de un equipo, de una maquinaria, va a hacer ruido, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con engranajes, con sistemas, bueno, aquí como vemos una bomba, un motor, un martillo neumático y un vehículo. Ellos son fuentes de ¿qué? De ruido. ¿Por qué? Porque son mecanismos. Los mecanismos generalmente generan ruido. Un reloj suizo va a escuchar, ustedes van a escuchar este ruidito. Miren, este ruidito lo van a escuchar. Si ustedes escuchan un reloj de esos análogos, usted va a escuchar que el reloj cada segundo le va a hacer así, tac, 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 tac. Entonces eso es lo que hace. A la conclusión que llegamos es que cualquier mecanismo, sea análogo, más que todo análogo, los digitales pues obviamente por medio de la electrónica pues disminuyen mucho el ruido, ¿sí? Y los eléctricos también son mecanismos pero igual generan menos ruido, pero todo lo que sea mecánico va a generar, son fuente de ruido de por sí. Entonces estamos hablando de que equipos o máquinas que sean que sean alimentadas por combustibles van a ser fuente de ruido, ¿sí? Los taladros neumáticos también, porque generalmente los taladros neumáticos no manejan electricidad. Ellos están unidos a una bomba de compresión que es la que le va a dar los martillos neumáticos son los que le van a dar la fuerza al martillo para que empiece a taladrar, ¿ya? Las bombas también, sabemos que hay bombas, motobombas diésel, motobombas a gasolina, bueno, en ese sentido, bombas a gas. El gas es menos ruidoso pero también ocasiona ruido. Los sistemas a gas son menos ruidosos pero también ocasionan ruido, porque son combinantes entre el gas y la electricidad. Bueno, aquí están hablando de lo que es la frecuencia. La frecuencia es un factor que influye mucho en el tema de la hipoacusia, ¿sí? Entonces aquí hablamos de cuando hay tonos graves, estamos hablando de sonidos de baja frecuencia, y cuando estamos hablando que es un pitido agudo, que
Un grave es así, bueno, un grave es un grave es como que usted escucha un sonido muy abajo, como muy, ¿cómo le digo yo? Como, no sé cómo explicarles ahí. Bueno, agudo, si han escuchado el pitido, que a veces escuchan equipos que hacen ti, eso es un sonido de alta frecuencia. Lo contrario sería el de baja. El de baja pues es más grave, es como cuando usted escucha un barco que hace algo así, ¿sí? Entonces eso es lo que eso es lo que afecta el oído, ¿sí? Cuando tengo problemas en los de baja frecuencia es porque me he expuesto mucho a frecuencias de tono grave, y cuando tengo problemas con alta frecuencia, que son los pitiditos, esos tienen que ver con alta frecuencia. Generalmente uno pierde primero la percepción a los sonidos de alta frecuencia, ¿ok? Cuando ustedes vayan y les hagan una prueba de audio, ¿sí? Cuando vayan de pronto ¿dónde les hacen esas pruebas? Se las hacen cuando van a entrar al trabajo. No sé si alguno le han hecho exámenes de ingreso para algún trabajo y les hayan hecho hacer esas pruebas, ¿sí? ¿Sí les han puesto a hacer eso? A mí sí. ¿Sí? ¿Quién dijo a mí? Sí, señor. Yo, Camila. Ah, Camila. Y te metieron en un cubículo, ¿cierto? Sí, sí, señor. Y nos ponen unos audífonos y escucha uno varios como sonidos, varios ruidos de pi. Sí, le ponen... Y uno levanta la mano cuando escucha algo. Ok. Sí, eso es lo que generalmente le ponen a hacer, ¿sí? Bueno, el segundo, entonces ahí le hacen una prueba de hipoacusia, ¿sí? Ahí no solamente le ponen a escuchar sonidos graves, también agudos, o sea, no tanto agudos, también los graves. Entonces son los que usted va a escuchar claramente, y los pitiditos son los que son de alta frecuencia, ¿sí? Y son los que casi no se perciben. Entonces eso a veces uno escucha que como que más bien le estuviera zumbando algo detrás de la oreja, y a veces usted los percibe es por eso. Son muy, pero ya no los percibe el oído. Son muy agudos. ¿Listo? Como cuando anda un zancudo rondándole a uno, profe. ¿Cómo qué? Como cuando anda un zancudo, un mosco rondándole a uno. Más o menos, sí. Pero son más imperceptibles todavía. ¿Listo? Bueno, aquí hay algunas definiciones sobre el tema del ruido. Obviamente no voy a profundizar en eso porque estamos hablando que es un tema físico. Si me extiendo, pues entonces me pongo a hablarles de una clase de física acá, y la idea no es eso. Pero sí hay unos conceptos que ustedes obviamente deben aprenderse, ¿sí? Y bueno, y para poder seguir adelante, ¿ok? ¿Qué es la hipoacusia? Es el daño por causa del ruido, ¿sí? Es permanente y se origina por estar expuesto a un área de trabajo, a una exposición prolongada a un ambiente ruidoso, ¿ya? Esto no va a suceder de la noche a la mañana, generalmente demora días, demora hasta años, ¿ok?
Pero va a ser, ¿cómo me voy a empezar a dar cuenta que tengo hipoacusia? Muchas veces no escucho ni el timbre de la puerta, ¿ya? A veces, venga, ¿qué me dijo? Eso es hipoacusia. Es que no escuché. Así, por más rápido que hablen, uno debe tener la percepción bien, del audible muy bien. ¿Listo? Cuando tenemos hipoacusia vamos a escuchar de vez en cuando, vamos a tener molestias como zumbidos, o nos va a dar el famoso mareo, ¿sí? Eso indica que nosotros, si tenemos zumbidos y tenemos mareos, posiblemente estemos perdiendo la audición. ¿Ok? Bueno, la hipoacusia tiene tres características. Una que es bilateral, o sea que me afecta a ambos oídos, ¿sí? Pero depende de cómo el oído esté dispuesto al ruido. Ejemplo, a alguien le han dicho que tiene la sordera del conductor. No todos, ni todas. ¿Alguien ha escuchado hablar sobre la sordera del conductor? No, profe. No, profe. Bueno, la sordera del conductor ocurre sobre un solo oído, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el oído que está al pie de la ventana cuando no mantenemos la ventana cerrada, ¿sí? Entonces el conductor va a sentir una afectación del ruido en el oído izquierdo, la persona que maneja, ¿ya? Siempre se le va a desarrollar un tema de hipoacusia con el tiempo, con los años. Si maneja con el vehículo con los vidrios abajo, ¿ya? Por eso siempre se debe manejar con los vidrios arriba, si no sabían. ¿Ok? Cuando hablamos de bilateral, es que la hipoacusia tanto me puede ocurrir en un solo oído como generalmente me ocurre en los dos. Si yo estoy en un puesto de trabajo, el ruido en el puesto de trabajo va a ser uniforme. O dependiendo del ángulo en que yo trabaje, me va a afectar más a un oído que al otro. Pero en todo caso va a hacer afectación en ambos oídos. Posiblemente en uno más que no en el otro. ¿Listo? Por eso es bilateral, porque me va a afectar a ambos oídos. Es irreversible, porque hasta donde llegue la hipoacusia, hasta ahí va a estar, ¿sí? O sea, es irreversible porque yo no me puedo recuperar después con el tiempo. Si me fui a un espacio callado para sí, descontaminarme del ruido, no es como las radiaciones ionizantes, que yo me voy de vacaciones para descontaminarme de la radiación ionizante. No, aquí es que me sale la radiación y otra vez volvió, digamos, a estar el cuerpo apropiadamente para volver a recibir más radiación. No, aquí no. Aquí el cuerpo, si no ese estado de afectación en el cuerpo no puede ser reversible. O sea, si quedó sordo quedará, y por más que se exponga a situaciones, a áreas de tranquilidad y eso, nada, no le va a quitar eso se queda. Y lo último es que no es evolutiva. Si yo en todo caso ceso la exposición de ese trabajador al ruido, pues ella va a quedar hasta ahí. No es que siga volviéndolo más sordo, no. Pues él perdió una parte de la audición, pero hasta ahí le va a quedar. Sí, le cambié las condiciones del lugar de trabajo. ¿Ya? Entonces, lo ideal es no dejar sordo a nadie, ¿no? Entonces, por lo menos que quede con algo de audición, porque igual el cuerpo con el tiempo pierde audición, ¿sí? Los oídos pierden audición. Entonces, toca dejarlo en el mejor estado posible.
¿Cuál es la unidad con la que se mide el ruido o el sonido? ¿Quién me puede decir? El sonómetro. No, la unidad, no es la máquina. ¿Nada? El decibel. Ahí dice el decibel es la unidad de medida utilizada para conocer el nivel de presión sonora. Sí, es el decibelio, ok. Pero cuando medimos el decibelio o el decibel, hay varios tipos de decibel, ¿ya? Aquí los que toma estas máquinas, estos aparaticos que se llaman decibelímetro o sonómetro, se conocen mejor como sonómetros, van a tomar va a tomar el decibel que es audible para el oído. O sea, con este vamos a decir, si aquí hay 90, indica, no, estos 90 sí son reales que me están afectando el oído. No los otros tipos, porque hay acumulativos, bueno, hay un poco de fórmulas que se sacan con eso. Pero aquí no nos vamos a ir a ese punto, ¿sí? Cuando hacemos un estudio de sonometría en un sitio de trabajo o en un lugar de trabajo, yo tengo que tener en cuenta el ruido que me hace cada máquina, y en un momento dado, si están todas encendidas al tiempo, tengo que medir el ruido la suma de todos los ruidos. Entonces esos son tipos de decibel que se van a tener que trabajar, ¿sí? Por eso no vamos a entrar en profundidad con esto. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a hacer mediciones de higiene. Si vamos a llegar a hacer algunas, el tema es de lo puntual, de lo que, mire, en este punto aquí hay tanto de ruido, en este otro hay tanto, y vamos a aprender unos métodos muy sencillos para hacer de pronto unos pequeños estudios, nada más. Cuestiones que son como aplicables a nuestro sitio para poder pedir que se hagan, digamos, mediciones formales, y que venga un experto en higiene industrial y pueda hacer esas mediciones en el área si se llegaran a requerir, porque, digamos, preliminarmente nosotros hicimos unos pequeños estudios y nos dio que sí la condición era para mandar a hacer el estudio, ¿ya? De resto no. Bueno, ¿qué tenemos? También encontramos, aquí hay unas tablas. Esta tabla es de la derecha, habla sobre los niveles de decibeles de los diferentes, las diferentes condiciones de sonido. ¿Listo? Dice que hasta 60 decibeles no hay efectos en la salud. Pasado los 60 empieza a tener algunas molestias, y a medida que va subiendo va perdiendo la audición. ¿Listo? Si yo llego a un nivel de 130, 150 decibeles, muy posiblemente voy a quedar sordo. ¿Ya? Inmediatamente, dice. Pérdida inmediata de la audición. Hasta le pueden sangrar los oídos. ¿Ya? Al lado izquierdo hay una pequeña tabla donde dice yo laboralmente cuánto tiempo me tengo que exponer al ruido con protección, ¿sí? O sea, con tapaoídos. Entonces dice número de horas de exposición, dice 8, 6, 4, 3, 2, 1 hora y media, una media, un cuarto o menos. Y estamos hablando que es con protección, y el nivel del sonido en decibeles. Entonces, si yo tengo protecciones, ¿sí?, como son tapaoídos de inserción o copas, puedo llegar con 90 decibeles. O sea, si tengo 90 decibeles en el sitio de trabajo, debo trabajar con las protecciones. ¿Listo? Cuando hay 92 decibeles, tengo que empezar a bajarle la hora de exposición a esa persona. Entonces, si antes habían en 90 eran las 8 horas reglamentarias y me va a trabajar 10, no, tengo que dejarlo descansar.
váyase a descansar después de las 8 horas laborales común y corrientes. Debajo de 90 puede trabajar un par de horas más, ¿sí? Con protecciones. Bueno, si le sube a 92, tiene que bajar la exposición de trabajo a 6 horas en ese sitio. Si le sube a 95 los decibeles en el lugar de trabajo, tiene que reducir la exposición de horas de trabajo en ese lugar a 4. Si le sube a 97, tiene que reducirlas a 3. Si le sube a 100 los decibelios, tiene que bajarla a 2. 102, 1 hora y media. 105, 1 hora. 110, media hora. 115, un cuarto o menos de tiempo. ¿Listo? Un cuarto, estamos hablando de 15 minutos. Entró y salió, nada más. Entonces vean por qué es importante saber esto. Porque así mismo debo yo estar vigilando, o sea, tengo que tener en cuenta digamos, esta tablita para aplicarla en mi sitio de trabajo. ¿Ya? Listo. Entonces, por hoy terminamos con el tema de ruido. ¿Ok? Estamos entonces en agentes de riesgo físicos y empezamos el ruido. Dentro de 8 días hablaremos entonces de el riesgo térmico y cuáles son las diferentes herramientas con las que vamos a medir ese riesgo térmico. Las radiaciones electromagnéticas, tanto las ionizantes o radioactivas como las no ionizantes, como la ultravioleta o el infrarrojo. ¿Listo? Entonces por hoy quedamos hasta ahí. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Aló, ya terminamos. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, profe, muchísimas gracias. Gracias, profe. Bueno, hasta aquí una preguntita. ¿Todo claro? Sí, señor. ¿Sí? Señor. Sí, profe. Ok, perfecto. Listo. Muchas gracias, profe. Bueno, Creo que acuérdense. usted no me entendió. a- Estoy diciendo cosas de hombres, o sea, tenía profe. Acuérdense que dentro de 8 días vamos a tener los de tercero, vamos a tener el quiz o el examen. ¿Listo? Acuérdense, ustedes siguen normalitos. Los de primeros y segundos los voy a reiniciar con otros temas. ¿Listo? Bueno, hablamos. Cuídense mucho. Chao. Chao, bro.